pero estamos tomando 6 semanas para hablar de corazón y manos, basado en un pasaje en Hebreos que no voy a leer ahorita, que habla de que cuando estamos juntos debemos motivarnos los unos a otros al amor y a las buenas obras. Es algo como una meta que tenemos cuando estamos con alguien más o en un tiempo como que este momento para motivarnos, para pensar cómo podemos amar más, ser mejores personas, más amorosas, más llenas de compasión, llenas de misericordia, cómo podemos perdonar más y también cómo podemos hacer más. Entonces, corazón y manos, cómo podemos ayudar a las personas ya que Dios nos ha ayudado tanto a nosotros. Entonces, hoy quiero hablar un poco acerca de la idea de la empatía. Llevamos ya 3 domingos hablando acerca de corazón. Entonces, la semana pasada no hubo reunión porque fue domingo pero la semana antes que esa predicó Dominique y habló acerca de amor por uno mismo. Antes que eso hablaron del amor por otros, para otros, y antes que eso el amor hacia Dios. Hoy quiero cambiar un poco y hablar acerca de nuestras acciones, las manos, la parte de cómo podemos, ya que conocemos de Dios, ya que hemos sido, pues yo creo que muy bendecidos, muy transformados, conociendo el amor de un Dios que a pesar de nuestras locuras, idiosincrasias, errores, dudas, temores, Dios nos sigue amando. Y no un poquito, nos ama con todo lo que Él es amor. Entonces, ya que conocemos a un Dios así de tanto amor, ¿cómo podemos nosotros vivirlo? ¿Qué nos toca hacer en la vida cotidiana? Y es importante pensar en esto porque la reacción automática, yo creo, de muchas personas como nosotros, mi reacción automática ante noticias feas o situaciones difíciles en el mundo, muchas veces la primera reacción es o enojarme mucho, o preocuparme mucho, o desconectarme de la situación, o buscar una manera de cómo evadir esa emoción que siento. Si son noticias de la guerra en Rusia o en Ucrania, o si es otra cosa en mi vida personal, a veces la reacción ante la incomodidad de la vida o la violencia que vemos o la maldad que enfrentamos puede ser como que no, pues me voy a alejar de eso, me voy a encerrar en mi mundo o me voy a dedicar a mi vida nada más, a protegerme a mí, a proteger a mi familia, a salir bien yo y olvidarme de las demás personas. Pero ese no es el camino de Jesús. Cuando tú ves a Jesús, lo que Él hacía, su manera de vivir, su manera de hablar y de sentir, Él más bien iba hacia las personas que estaban sufriendo. Él se ponía en medio del dolor. Él no huía del dolor ajeno, Él lo buscaba. Y el reto, yo creo, uno de los retos de conocer a Dios, a veces pensamos que no, conocer a Dios es memorizar los libros de la Biblia, ¿no? O versículos de la Biblia, o es asistir todos los domingos, o es seguir los 10 mandamientos o algo así. Probablemente el conocer de Dios, una de las cosas principales que logra en nosotros, nos convierte en personas capaces de sentir el dolor ajeno. Nos ayuda a poder tener compasión hacia otras personas. Esa es la señal, la marca de una religión verdadera. Así dijo Santiago, dijo que la verdadera religión es esa, es visitar a los huérfanos y a las viudas. No es predicar, no es ser súper santo, no es, no sé, tener otras cosas en orden, aunque todo eso tal vez es importante, pero es hacer algo. Es usar nuestras vidas para literal bendecir y servir a otras personas. Entonces, voy a leer 2 pasajes de la Biblia, cortitos. Más adelante, si hay tiempo, voy a leer otro más largo. Y luego vamos a orar. Filipenses 2, 5 al 7, este lo he leído muchas veces aquí, es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, no se quedó cómodo y contento y feliz en el cielo. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, estamos hoy hablando de la empatía y esa es una de las mejores ilustraciones, tal vez la mejor que se me ocurre, como Jesús, siendo Dios, dijo, voy a bajarme, voy a ser un ser humano. Literal se hizo como nosotros. No dejó de ser Dios, pero se hizo un ser humano con tal de entender y comprender, aunque obviamente como Dios ya sabía todo, comprendía todo, pero ya lo vivió aquí en esta tierra,
durante 33 años experimentando lo mismo que nosotros. Y es lo mismo que Hebreos 4 dice, lo voy a leer ahora. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse o empatizar de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Es otro pasaje que me encanta. Está diciendo que Jesús no está juzgando, no está criticando, no está en el cielo diciendo, ¿cómo es posible? No, otra vez. Él entiende lo que vivimos y ha escogido de muchísimos pasajes en la Biblia que hablan de que Dios no está en nuestra contra, no está juzgando, etiquetando, rechazando, no está con los ángeles burlándose de nosotros. ¿Ya vieron lo que hicieron? No, como tal vez nosotros haríamos si fuéramos Dios. Él está ahí entendiendo lo que vivimos porque Él lo vivió. Es la mejor ilustración de la empatía que yo puedo imaginar. Dios entiende lo que tú y yo vivimos. Vamos a orar para empezar con este tiempo. Dios, gracias por tu amor por nosotros. Sabemos que hoy podemos confiar en ti a pesar de las cosas difíciles de esta vida y a veces las emociones que suben y bajan o las decisiones que a veces nos salen y a veces no. Sabemos que tú eres constante, tú eres fiel, tú estás con nosotros en todo momento y ponemos en tus manos hoy este tiempo. Oramos que nos ayudes a acercarnos más a ti en amor, en confianza, en gracia para recibir lo que necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues la semana antepasada faltamos Ángela y yo a la reunión porque estábamos de vacaciones. Creo que muchos saben porque siempre posteamos cosas en Instagram. Y fuimos a Baja California para ver las ballenas, la ballena gris que todos los años baja del norte y está en una laguna que se llama San Ignacio y algunas partes más. Algo increíble. No hay palabras para describir la experiencia porque te sacan en una lancha, en una panga, como tipo pescadero, a la laguna, que es enorme, enorme, enorme. Y en esa laguna hay casi 200 ballenas y que vienen ahí para reproducirse, así se dice, siempre se me olvida la palabra, y para dar a luz. Ahí nacen las ballenas y empiezan a crecer y ya cuando están más grandes las llevan de vuelta hacia Seattle y hasta Rusia. Pero son mexicanas, las ballenas son mexicanas, pero creo que tienen doble nacionalidad porque pasan toda su vida allá. Y cada año regresan y entonces lo que ha pasado, y Ángela se puso a estudiar después, pero pues en los últimos como 40 o 50 años se acercan a las lanchas, las ballenas, a propósito. Son enormes, miden como 15 metros, mucho más que la lancha mide como 8, entonces son como el doble de la lancha. Pesan 35 toneladas, que yo no sé cuánto es en kilos, que son como 30,000 kilos o algo así. O sea, es una cosa enorme, obviamente enorme, más largo que esto, más o menos, y pesa pues demasiado. Y hay cientos de esas ballenas, pero son súper amistosas, no todas, pero algunas, y se acercan a la lancha, a las lanchas, y quieren ser tocadas, se les rasque la cabeza, porque como tienen balanes, se llaman las cositas esas, los animales que se les pegan, les da comezón y les gustan las caricias humanas. Es algo impresionante porque son animales enormes, pero son como cachorros. Se acercan a la lancha a veces con sus crías, con las ballenatas y las empujan hacia la lancha para que también reciben ese toque humano. Es una experiencia maravillosa, muy controlada. Obviamente hay reglas que tienen que seguir, cierta cantidad de lanchas, no pueden perseguir las ballenas, más bien no tienen que, nada más se ponen ahí y las ballenas si quieren se les acerca. Es otra experiencia. Ángela es una loca por las ballenas. Desde que fuimos por primera vez hace como 4 o 5 años, se convirtió en una adicta a esa experiencia. Ya hemos regresado 3 veces. Y esta vez estaba literal llorando. De los videos que subimos en uno de ellos se ve que está llorando. Si sube una ballena, la empieza a rascar y se pone a llorar. Tiene una conexión extraña. Yo así de que, ¿estás bien? O sea, ¿qué te pasa? No. Pero es una experiencia extraña porque son criaturas que te podrían hacer pedazos. O sea, nomás con una colazo, no sé cómo se llama, con un aletazo, o ¡pam!, podrían romper toda la lancha. De hecho, durante muchas décadas, las personas, los pescadores les tenían miedo y no se les acercaba y viceversa, las ballenas tampoco se acercaban
Ángela se puso a investigar y en los años creo que 70, de repente un pescador estaba ahí y una ballena se le acercó y el pescador en vez de huir, nada más se quedó ahí esperando porque ya estaba muy cerca, pues, ¿qué iba a hacer? Entonces empieza a acercarse a la lancha y se atrevió a tocar su cabeza y no le hizo nada. De hecho, como se quedó ahí un rato, le gustó. Y de ahí en adelante ya empieza cada vez más a tener esas experiencias. Ya es muy común y muy bello, lo súper recomiendo. No es nada fácil llegar, eso sí, es bien difícil llegar hasta allá y acampar y todo, pero la experiencia en sí padrísima. Pero en un momento salimos 4 veces en lanchas para hacerlo y en una de esas yo estaba así inclinado hacia el agua, rascando la cabeza de una ballena y Ángela estaba a mi lado. Y digo, Ángela tiene una conexión con esos animales loco porque como 5 veces se han levantado hacia su cara y les da un beso. O sea, es una cosa impresionante. Pero yo estaba rascando la cabeza y esa ballena se levantó del agua hacia Ángela y mi pobre brazo, si yo lo estaba rascando así, de repente mi brazo se quedó así entre la lancha y la cabeza de ese monstruo que pesa 35 toneladas. Literal, creía que me había roto el brazo. Hasta ahorita me duele todavía. Gracias a Dios logré zafar mi brazo. O sea, yo a mi edad, si estornudo, me duele todo, ¿no? Entonces, una ballena, trabado entre una ballena y una lancha, no voy a sobrevivir. Entonces, logré sacar mi brazo. Todavía está así como que medio mal. Ayer hice ejercicio y era así de levantar una pesa que así de la nada. Gracias a Dios no me pasó otra cosa, pero creo que soy de las pocas personas en el mundo que puede decir que una ballena casi me rompió el brazo y sobreviví para contar la historia. Pero la razón por qué lo cuento es porque por muchos años los pescadores y de todos, digo, también hasta la fecha, si vas por primera vez, al amor hay cierto miedo, ¿no? Porque ese animal sí te podría hacer mucho daño. Nada más mi pobre brazo no es un ejemplo. Esos animales son muy grandes y podrían dar miedo. Sin embargo, son tan bellos, tan amistosos, tan tiernos, pero tienes que bajar tus defensas y entrar a su mundo. Tienes que bajar el temor que automáticamente surge y decir, no, yo voy a estar bien. Aunque no entienda su mundo, aunque estoy en otro mundo, puedo experimentar algo si estoy dispuesto a ponerme no en su lugar, o sea, no es caerte al agua. Yo sí quería que Ángela se cayera al agua, lo confieso, porque estaba así. O sea, de hecho, uno de los capitanes dijo, yo creía que te ibas a caer, porque yo no sé cómo lo hizo. Estaba con sus pies así alrededor de la banca y extendida como 2 metros hacia el agua. Yo tenía ganas de hacerle cosquillas y verle caer, pero no lo hice porque soy buen esposo. Pero es ponerte en el lugar de otro. Eso es la empatía. Es bajar defensas, bajar el temor, bajar la reacción defensiva automática que tenemos por las heridas que hemos recibido, por los golpes que hemos visto, por lo que podemos perder y decir simplemente voy a ponerme en el lugar de alguien más. Con las ballenas es una cosa. Normalmente, obviamente lo que estoy mencionando ahorita más que las ballenas, es con otros seres humanos. Cuando piensas en otra persona, en otro grupo de personas, en otra nación, en otro nivel socioeconómico, en otro en otra forma de pensar, en otra religión incluso, en vez de nada más decir, ok, ellos son así y es esto, y empezamos a promover temor y a promover, hay que defendernos, hay que sobrevivir. En vez de eso, tenemos la empatía, nos ayuda a bajar las defensas, ponernos en el lugar de alguien más y experimentar algo nuevo. No nos vamos a convertir en otra persona, no siempre vamos a estar de acuerdo con la otra persona. No estoy diciendo que tienes que creer lo que todo el mundo cree y quitar tus creencias y dejar de ser quien eres. Para nada, la empatía no es convertirte en alguien más, pero no es tampoco huir de otra persona, es combinar 2 mundos y es un acto de Dios. Es un acto que refleja el corazón de Dios, que ejemplifica el Espíritu de Dios. El Evangelio, el conocer de Dios, el amor en sí, es un puente entre 2 mundos. Y lo que a veces me preocupa de la religión y del cristianismo, porque es la religión que pues, estamos aquí viviendo, ¿no? Pero en general es que a veces la religión, en vez de ser un puente, se convierte en una barrera, en un muro. En decir, aquí nosotros somos así y creemos esto y hacemos esto y si te gusta bien y si no te gusta, pues no puedes entrar. Y Jesús no era así, no es así, Dios no es así. Lo que encontramos en los evangelios es Jesús rompiendo barreras,
visitando a otras personas, rompiendo hasta la ley a veces para estar con los leprosos, para estar con mujeres, para estar con pobres, para estar con pecadores. Él hacía lo imposible, lo inesperado, lo difícil, con tal de crear conexiones, de humanizar a las personas que otras personas habían etiquetado con tal de rechazarlas. Y Jesús está en nosotros, Dios está en nosotros. Su amor nos motiva y nos transforma. Entonces, cuando hablamos de hacer buenas cosas con nuestras vidas, manos de empatía, manos que hacen el bien, hacer buenas obras, la idea no es hacer buenas cosas porque tenemos que hacerlo como obligación, ¿no? No es hacer buenas cosas porque pues, Dios nos lo exige, ni modo, o por condenación o por culpabilidad, tengo más que alguien más, entonces debo de compartir. No, más bien lo que Dios busca hacer en nosotros es darnos un corazón de empatía. ¿Cuántas veces la Biblia dice que Jesús conmovido hizo algo? Movido por la compasión. Dice que él veía las multitudes y por compasión, sintió compasión. Es una frase que dice la Biblia varias veces de él, que veía situaciones y por compasión, por ser conmovido, por sentir empatía, él empezaba a predicar o a sanar o a actuar. Creo que debemos dejar que esa empatía divina, esa compasión divina sea una parte normal de nuestras vidas. Antes de juzgar, antes de etiquetar, antes de rechazar, antes de responder con temor ante cualquier situación, decir, voy a sentir empatía, voy a ponerme en el lugar de alguien más. A veces pensamos, bueno, para definir la empatía, es la habilidad de sentir o la habilidad de conocer y de sentir lo que alguien más está sintiendo. Más que nada, es una definición sencilla. Es el poder comprender y el poder casi sentir lo que alguien más está sintiendo. No es decir, esto es lo que aquella persona debería de hacer. Eso no es empatía, eso es juicio. No, esa persona debería hacer tal cosa. Pero tampoco es decir, y aquí es donde a veces nos confundimos, a veces decimos, no, pues la empatía es decir lo que yo haría en su lugar. Eso no es empatía, eso también es una forma de juzgar. Si yo estuviera en su lugar, yo haría esa cosa. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado que los pobres son pobres porque no quieren trabajar? Lo he escuchado muchas veces de gente que tiene dinero. No, pues es que no trabaja, no quieren trabajar, por eso son pobres. Eso no es cierto. Hay pobres flojos y hay ricos flojos, y hay pobres trabajadores y hay ricos trabajadores. La diferencia muchas veces es lo que han tenido como educación, como experiencia, como inversión, como cultura, muchas cosas, muchos factores que influyen porque una persona tiene o no tiene dinero. Y tal vez una de las cosas que ahorita con la guerra en Ucrania, que para muchas personas le ha estado como que medio espantando o despertando, es ver gente que antes tenía mucho y de repente ya no tiene nada, ya son refugiados. Pasa lo mismo en otras naciones, nada más que ahorita con Ucrania es tal vez un poco más visible porque es Europa, ¿no? Y porque es, no sé, por las redes sociales. Y no quiero convertir esto en nada político para nada. A lo que voy es que es muy fácil etiquetar a algún grupo de personas y no solamente económico, puede ser a las mujeres. Si somos los hombres, por ejemplo, el día 8 de marzo de esta semana, el martes, va a haber una marcha y es un día sin, creo que el martes, no estoy, sé que es la marcha, sí es martes, ajá, y es un día como un paro nacional de mujeres y los hombres, por lo menos el año pasado, escuché a muchos hombres decir cosas pues feas, ¿no? Como que juzgar o criticar sin entender la razón por qué se está haciendo esa marcha. Y es precisamente para que los hombres y la cultura entienda cómo sería un mundo sin mujeres. Y en vez de criticar, yo como hombre debo decir, ok, si yo fuera mujer, y me he hecho esa pregunta, si yo fuera mujer, si yo fuera una persona sin educación, si no tuviera dinero, si fuera, y pon ahí el adjetivo, el sustantivo que quieras, si fuera gay, si fuera musulmán, si fuera, no sé, de esto, del otro, llena el espacio y ponte a pensar, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi mundo? ¿Cómo serían mis emociones? ¿Cuál sería mi reacción con Dios? Repito, no tienes que estar de acuerdo con las creencias de la persona o las acciones de la persona, pero hay temas súper polémicos, súper polémicos, y lo que tenemos que hacer es señalar y juzgar y decir blanco y negro, sí o no, conmigo o contra mí, pero la empatía te hace cruzar esa brecha, te pone en lugar de la otra persona y dices, no es tan fácil, no es blanco y negro, no es sí o no, es más complicado, es más complejo, y eso es súper incómodo.
La neta, eso es bien incómodo, tener que reconocer que cualquier duda, cualquier polémica, no es tan fácil como queríamos. La mente humana no lo procesa súper bien. Por eso la mente como que luchamos o tenemos la tendencia de decir muy rápido, no, pues tan mal, ¿no? Es su culpa, no sé, cualquier cosa con tal de quitarnos de esa incomodidad. Y la primera cosa que la empatía hace es que te incomoda. Y esa incomodidad es buena. Ayer, bueno, hace unos días, mi cuñado me estaba diciendo que de una persona, de hecho había escuchado de él antes, se llama Wim Hof. No sé, ¿alguien ha escuchado de él? Es de algún país no puedo decir la palabra, nórdica. Pero es un súper loco para maratones, pero descalzo y sin camisa y en la nieve. Entonces corre maratones, se mete al agua 90 minutos, heladísima, pero lo hace a través de una técnica de respiración. ¿Alguien ha escuchado de él? Entonces, ¿nadie? Bueno, hay hasta una aplicación ahora que puedes respirar y según él te enseña cómo aguantar, ¿no? El frío. Yo, ¿para qué quiero aguantar el frío? ¿No? Por eso estoy en Guadalajara y tomo mucho café, porque no me gusta el frío. Pero lo chido de su forma de respirar es que te ayuda con la ansiedad, con muchas cosas más. Y sí está padre. Yo creo que tiene razón. Pero algo que estaba leyendo ayer de él, él dice que cuando sientes el frío, hablando de si tienes ganas de aprender cómo meterte al agua helada, si tienes ganas, adelante. Pero dice, si lo haces, lo que sientes, la incomodidad, dice, ese es el punto. O sea, esa es la meta. Tienes que acostumbrarte a eso. Eso es lo que te va cambiando. O sea, no buscas salir de la incomodidad, sino disfrútala, entiéndala, deja que te cambie. Y creo que pasa lo mismo con la empatía. Y es mucho más importante que bañarte en agua helada. La empatía es incómoda. Y eso en sí es importante, esa incomodidad. Porque nos recuerda que no tenemos toda la respuesta, que no somos perfectos, tenemos muchos beneficios que otros a lo mejor no tienen y debemos buscar menos y tener más compasión. Es eso más que cualquier otra cosa. La empatía, cuando lo haces bien, cuando de verdad sientes empatía y te permites entrar al mundo de alguien más, dejas de juzgar tan rápido. Porque te das cuenta, wow, esa situación que la persona está viviendo está difícil. Y sí, quizás se equivocó. Tal vez yo haría las cosas diferente, pero tal vez no. No sé si en algún momento te has hecho la pregunta, ¿qué harías si no tuvieras dinero para dar de comer a tus hijos? ¿Qué estarías dispuesto a hacer si no tuvieras para dar de comer a tus hijos? ¿Robar? ¿Mentir? ¿Ir a otra nación de manera ilegal? O sea, ¿qué haríamos? Tan fácilmente juzgamos de lejos porque tenemos muchos privilegios. Y es incómodo pensar así, pero es sano. Es sano, por lo menos un ratito, decir, ok, ¿qué haría? ¿Cómo podrían estar ellos sintiendo? Cuando vemos migrantes, en vez de nada más juzgar, porque el juzgar es una manera muy rápida de quitarte de encima esa incomodidad. Mejor permite que la incomodidad te transforme. No puedes salvarlos, no puedes cambiarlos, no tenemos que de repente ser los salvadores del mundo, no es tan fácil, porque eso ya es el otro extremo, ¿no? Primero decimos, mejor los culpo, los etiqueto, los rechazo, los ignoro, con tal de no sentir su dolor, pero cuando ya permitimos que el dolor nos afecte, la otra respuesta es, ok, entonces voy a cambiarlo, voy a salvar todo. Y es importante y creo que es sano hacer lo que podemos, pero también tenemos que recordar, no vamos a poder hacer todo. Y es ese lugar difícil donde Jesús vivió durante 33 años. O sea, piénsalo. En la nación de Israel, ante la ocupación de los romanos, ante el imperio romano, viendo injusticias, viendo cómo los fariseos hacían cosas malas con la religión, viendo cómo la gente sufría, no pudo haber cambiado todo quizás, pero no lo hizo. Estuvo en ellos, con ellos, rodeados de ellos, amándolos y enseñándolos. Y así Dios con nosotros hoy en día. Yo no puedo explicar, yo no sé por qué Dios no cambia todas las cosas de manera inmediata. Algún día vamos a entenderlo mejor. Creo que hay muchas razones. Pero mientras estamos aquí en este mundo y hay dolor a nuestro alrededor, podemos vivir como Jesús, diciendo, no quiero, no quiero cerrar mis ojos. No puedo cerrar mis ojos. Quiero sentir lo que otros están sintiendo. Y quiero entonces ayudar donde puedo ayudar.
sin sentir que tengo que ser Dios, pero puedo ser yo, puedo ser un hermano para ellos, puedo ser una voz a su favor, puedo pensar creativamente, puedo usar mis recursos para ayudar y servir y dar. Y la empatía hace eso, te incomoda, pero después te encamina. Te ayuda a empezar a pensar bien, de una manera más completa, de una manera más compasiva. Y creo que eso es lo que muchas veces hace falta. Sí, yo creo que todos en nuestras propias vidas no estamos buscando que todos los demás entiendan todo lo que sufrimos, todo lo que vivimos. Sería imposible. Cada uno de nosotros tenemos dolores que otros no entienden. Tenemos pérdidas que otros no han sufrido. Tenemos luchas que muchas personas no ven. No estamos buscando que nos entiendan al 100. Pero ¿a poco no se siente bien? ¿A poco no es un gran alivio cuando alguien nada más te dice, estoy contigo? Hasta donde pueda, te entiendo, te comprendo, te voy a dar un abrazo, estoy a tu lado, dime si necesitas algo. Es ese compañerismo, es esa unidad que lo que nos ayuda, lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Yo creo que tenemos la fuerza y ese es el balance que estoy intentando encontrar en mi propia vida. Tenemos la habilidad y la gracia de Dios para superar las pruebas que enfrentamos muchas veces, pero necesitamos otras personas a nuestro lado para ayudarnos a seguir creyendo. No necesitamos que otros nos salven de todo. Más bien, juntos seguimos adelante. La gracia de Dios es suficiente para ti, pero necesitas otras personas. Y a veces lo que somos para esas personas es también la presencia de Dios, también la voz de Dios hacia ellos. No sé si me estoy explicando, pero no podemos salvar a todos. Dios es su Dios. Él está dando gracia. Mi oración anoche, hoy, para los de Ucrania es: Dios, dales fuerza, dales poder. Oro por Rusia, oro por todos. O sea, Dios, tú tienes que hacerlo. Yo no puedo, pero yo tampoco quiero desconectarme y nada más dedicarme a mi vida fácil o medio fácil en comparación aquí. Quiero estar al pendiente, pero no quiero estar abrumado. Quiero estar conectado, pero no quiero convertirme en algo que no soy. Y esa lucha no es fácil. Mi esposa está estudiando ahorita su doctorado. Lo ha dicho en varias ocasiones y de hecho el video de esta semana o de la semana pasada mencionó de la empatía. Ella está estudiando este tema. De hecho, algunas de las cosas que estoy ahorita compartiendo las he aprendido hablando con ella de sus estudios. Porque la empatía, por un lado, ¿qué horas son? Me emociono y hablo luego de más. La empatía, por un lado, es natural. No, si tú ves a alguien, no sé, que está caminando leyendo algo y se choca con un poste o algo, o sea, no creo que te vas a reír, bueno, quizás, pero primero vas a sentir, pobrecito, ¿no? Se pegó contra algo. ¿Por qué? Porque nos ha pasado a todos, o a mí me ha pasado, no sé si a alguien más le ha pasado. Aquí enfrente, en este crucero, este semáforo, por varias semanas, un árbol había crecido mucho y tapaba la vista del semáforo y no venía a podar. Entonces la gente bajaba bien rápido, no veía el semáforo y de repente nosotros aquí escuchábamos un mientras la gente frenaba para no chocarse contra los que iban cruzando. Y yo siempre me encontraba haciendo esto, ¿no? Como automáticamente esperando y deseando no escuchar un golpe al final. Eso es empatía natural, se llama afectiva. Es una empatía que nos nace, por decir, porque vivimos algo, ya cuando alguien más lo vive, casi lo sentimos. Pero hay otro nivel de empatía. Es la empatía cognitiva, la empatía cuando tomas la decisión de sentir empatía. Es otro tipo. Incluso en el cerebro se ve un poco diferente cuando estudian los cerebros y ven todas esas líneas y no sé qué más. Entonces, una cosa es sentir algo por naturaleza, por experiencia. Eso está chido, está padre, está bien. Pero hay otro nivel que tenemos que ejercitar como seres humanos. Es decidir sentir empatía. Es ver el dolor ajeno, ver el sufrimiento ajeno y decir, voy a tratar de imaginar cómo sería eso. Hasta dicen que el arte y las novelas y las películas ayudan a eso, porque empiezas a ver una situación que nunca has vivido y sientes algo. Sí te ha pasado seguramente viendo un programa de televisión, una película, que hasta te encuentras llorando por un dolor que no es ni real. O sea, no es ni real y ahí estás, o enojado por la injusticia y es un cuento, alguien lo inventó. Es algo sano, dicen, porque puedes entonces sentir algo que alguien más está viviendo. Te animo, cuando ves a alguien que está sufriendo, si sientes la reacción automática de decir, es su culpa, tras esos pensamientos en tu cabeza, reconocer, eso no está bien. Ese es mi cerebro intentando bloquearse
para no sufrir, pero voy a tomar la decisión de sentir empatía, sentir compasión, sentir misericordia. A propósito, antes de descartar, antes de etiquetar, antes de rechazar, voy a sentir algo. Y ese sentimiento te transforma. Ese sentimiento te hace más como Dios. Ese sentimiento te permite sentir el amor que Dios tiene por esas personas. Hay un pasaje en Jonás, es un libro hablando de ballenas. Bueno, para empezar, la historia, el cuento famoso de Jonás y la ballena no era ballena, dice la Biblia que era un pez, no era una ballena. Las ballenas no comen más que los brazos. Era un pez y la historia es una historia súper fantástica, súper padre. Obviamente muchos lo ven como algo literal. Para mí no tengo ningún problema con creer que Dios hizo un pez y que tragó a Jonás 3 días, pero también hay otros que ven la historia como algo alegórico, metafórico. Entonces, si para ti es difícil creerlo, está bien. O sea, el punto de la historia no es que lo tragó un pez. Eso es un detalle chistoso. Bueno, chistoso para nosotros, no tan chistoso para el pobre Jonás. Pero si conocen la historia, Dios le había dicho a Jonás, era un profeta, tienes que ir a predicar a una nación que se llama Asiria, bueno, a Nínive, que era la capital de Asiria. La nación asiria era una nación súper agresiva, violenta, habían invadido a Israel varias veces y más adelante iban a destruir a Israel. Entonces, a veces leemos la historia, wow, Nínive, que era como otra ciudad más. No, era una ciudad enemiga, una ciudad violenta, una ciudad que había hecho mucho en contra de Israel. Entonces, hay que entender al pobre Jonás. Dios le está diciendo, ve y predicales a tus enemigos. Entonces Jonás dijo, no, y se fue a otro lado, ¿no? Y según la historia, Dios mandó una tormenta, él estaba en un barco y Dios mandó una tormenta, o hubo una tormenta y de repente, pues los demás se dieron cuenta que era culpa de Jonás, entonces lo echan al mar. Bueno, fue la idea de Jonás, dijo, no, pues soy yo, soy el culpable, écheme al mar y ya. Entonces, digo, una historia bien intensa, ¿no? Entonces cae al mar, lo traga un pez, él está 3 días en ese pez, por fin se arrepiente y dice, Dios, ok, está bien, voy donde tú me digas. Y lo vomita en tierra seca el pez y el pobre Jonás, cubierto de algas y restos de quién sabe qué cosa, va caminando hacia Nínive y predica a la ciudad y ellos se arrepienten, le escuchan, hacen caso, dicen, wow, es cierto, tal vez porque venía el pobre vato cubierto de algas y dicen, este que vino de un pez, hay que hacerle caso, porque si no, quién sabe cómo nos vaya a ir. Ese es un Dios muy creativo. Entonces llega Jonás con ellos, les predica, ellos se arrepientan y Dios no los juzga, como había dicho. Y Jonás sabía eso, o sea, sabía lo que iba a pasar. Él mismo lo dijo, yo sé que tú vas a ser misericordioso y compasivo, entonces mejor no predico porque quiero que los destruyas. O sea, sí, espero que estás viendo la psicología de ese pobre vato Jonás. Yo creo que también nosotros hubiéramos pensado más o menos lo mismo. Entonces la historia todavía no termina. Cuando predica a Siria, a Nínive, y ellos se arrepientan y Dios cambia de opinión, no los juzga. Luego Jonás se súper molesta. Voy a leer esta parte. Dice, pero esto, o sea, el cambio de Dios, que Dios dijo, no, ya no los voy a juzgar. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor. O sea, se está quejando del amor de Dios. Que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Bien dramático. Prefiero morir que seguir viviendo. Luego dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Es una palabra, una frase clave. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás no dice nada. Salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle. A Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que este desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Sigue con su drama. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Es la misma pregunta. ¿Tienes razón de enfurecerte? Ahora dice, ¿tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció de una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y ahí termina el libro.
Esto no continúa. Una pregunta al aire nada más. Y la pregunta es para nosotros. De hecho, la pregunta era para Israel. Cuando compusieron esa profecía y el libro y todo, era para Israel, para que se diera cuenta que, como nosotros, somos muy buenos, nos es muy fácil enojarnos y sentir los dolores que nos afectan. Hasta una plantita que nos asombra, se nos va. ¿Cuántas veces nos quejamos, nos enojamos, sentimos dolor? Y no está mal eso. O sea, estaba en su derecho de sentir molestias, pero no estaba en su derecho de ignorar el dolor de Nínive. Y Dios le cambia el chip por completo. Le dice, ¿a poco no debo yo tener compasión por 120,000 personas? La empatía, el corazón de Dios no se preocupa solamente por lo suyo, sino por lo ajeno. Y esa es la diferencia entre la vida humana así egoísta, sin Dios, enfocada nada más en lo nuestro, y la vida transformada por el amor que proviene de Dios. Y como seres humanos fuimos creados para esto, aún sin Dios, o sea, aún sin reconocer a Dios, mejor dicho, muchas personas sienten amor, demuestran amor, porque fuimos como seres humanos hechos a la imagen del amor, que es Dios. La vida es difícil y el dolor es real y hay amenazas y hay dificultades y nos dejamos mover de ese corazón de amor que Dios tiene, y lo que el evangelio hace, lo que Dios hace en nosotros, nos devuelve esa capacidad de amar. Si estamos sufriendo, seguramente estás viviendo pérdida en algo, siempre va a ser así, pero no podemos dejar de sentir empatía. Más bien, las plantitas que se nos mueren deben recordarnos que hay gente que está sufriendo mucho más también. Y sí luchar y sentir cosas. No estoy diciendo que no debemos sentir lo nuestro, sí hay que sentirlo, pero también hay que sentir y llorar a veces por lo que otras personas están sintiendo y llorando, y permitir que eso nos lleve a la acción correcta. Yo no sé qué sea en tu vida, en mi vida, esa acción, pero siempre hay algo que podemos hacer. Tal vez es nada más orar. La oración eficaz, dice la Biblia, hace mucho, logra mucho. Podemos orar y confiar que Dios está haciendo algo. También a veces dar o hacer o levantar la voz. A veces nada más decir a alguien más que está hablando de más, oye, no hables así. Esa gente también es importante. Esa persona también tiene luchas. Tú no sabes lo que está viviendo. A veces nada más eso. Y cambiamos cultura, cambiamos formas de pensar, cambiamos el corazón. Sí lloramos más, pero también crecemos más. Sí sufrimos cierta incomodidad, pero amigos, son seres humanos que para Dios son preciosas. Y Él los ve como con Jonás y dice, ¿cómo no voy a tener compasión? Perdón, ¿cómo no voy a sentir lo que están viviendo? Y amigos, si Dios siente esa compasión, siendo perfecto y santo, siendo el juez, ¿cuánto más nosotros, que no tenemos por qué juzgar a nadie? Podemos decir, pues quién sabe, pero voy a sentir compasión. No soy su juez, soy su hermano. Y el amor de Dios me está conmoviendo. Entonces voy a orar y llorar y servir y ayudar y ver qué puedo hacer. Ese es el sueño que yo tengo para esta iglesia, para mi vida, para mis hijos. Que nos dejemos llevar por ese amor de Dios cada vez más. Perdón que me pongo emocional, pero sí creo que el corazón de Dios es algo más grande de lo que hemos a veces entendido. Y quiero nada más terminar orando. Y los músicos pueden pasar. Quiero recordarte que esa compasión y empatía que estoy diciendo proviene de un Dios que te tiene hacia ti esa compasión. He hablado mucho acerca de la empatía hacia otros, pero quiero terminar solamente recordándote que Dios tiene esa empatía hacia ti. Y si tú hoy vienes triste, angustiado, condenado quizás, me gustaría recordarte que Dios no te ve con los ojos que a veces has pensado. Si Él nos pide tener empatía hacia otros, es porque nos está teniendo empatía y compasión ahorita mismo. Saliendo de aquí, te invito, te animo a que pienses en otras personas, pero también. Y tal vez es el primer paso. Te invito a verte con los ojos compasivos de Dios. Todos tenemos defectos y errores. Nadie es perfecto. El Dios que conocemos, el Dios que Jesús vino a reflejar, no es un Dios que busca por qué o cómo juzgar o etiquetar o rechazar. Es un Dios que se pone en medio de nuestro dolor, que se pone en medio de la disfunción, de los pleitos, de las agresiones, de los errores, del egoísmo que nosotros tenemos sin buscar. Y te invita a poner tus
cargas sobre Él, tus ansiedades que las deposites en Él, tus frustraciones contigo mismo, tus defectos, tus errores del pasado, que digas: Dios, te lo doy todo a ti. Yo sé que tú no me juzgas, me abrazas, me levantas, me restauras, me sanas, me cambias para que ya no sea igual. Ese es el Dios que nosotros conocemos en la Biblia, que Jesús vino a mostrarnos. ¿Por qué no nos ponemos en pie para cerrar este tiempo? Vamos a cantar juntos unas canciones y también participar juntos de la Santa Cena. Pero ¿por qué no cierras tus ojos en tu lugar? Y vamos a orar juntos. Señor, gracias por tu amor hacia nosotros. Es un amor que sobrepasa nuestras expectativas. Es un amor mucho más grande de lo que merecemos o lo que podemos imaginar. Un amor transformador, un amor eterno, un amor poderoso. Hoy ponemos nuestras vidas en tus brazos, Señor. Todo lo que somos, los temores, las pérdidas, los defectos, los sueños, lo bueno, lo malo, Dios, lo ponemos en tus brazos de amor. Pedimos que nos conviertas, Señor, que nos transformes en personas amorosas también. Ya lo somos, pero queremos más, Señor. Queremos amar más. Queremos que expandas nuestros corazones, nuestras mentes, para comprender el dolor ajeno, para verlo, para percibirlo, para ayudar donde se pueda. Dios, danos gracia, danos ideas, danos recursos, danos tiempo, danos energía, danos inteligencia emocional, danos todo lo que necesitemos, Señor, para poder hacer un cambio, para poder hacer una diferencia en la vida de las personas.